Vamos a hablar de dolor de cadera en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Cómo está, doctor? Buen día, ¿cómo estás? Cuéntenos un poquito esta patología. Bueno, el dolor de cadera del adolescente y el adulto joven es algo relativamente nuevo que se está viendo en la traumatología. Eso está relacionado a diversas situaciones que se presentan en la cadera. Generalmente el paciente lo refiere como un dolor en la zona del glúteo, en la zona lateral de la pelvis, es decir, a la altura del bolsillo del pantalón, a veces en la ingle o en el muslo. Esos son los síntomas. Esos son los síntomas principales que motivan la consulta al cirujano. Doctor, usted recién decía que es algo nuevo, que se está viendo algo frecuente en los adolescentes y en el paciente joven, ¿no? ¿Por qué es algo nuevo? Porque en realidad siempre estuvieron estos síntomas, pero no eran totalmente bien interpretados, no se tenía mucho conocimiento de por qué se daban esos síntomas. Luego, con el avance de la medicina, el mejoramiento en las imágenes de resonancia magnética, se pudo establecer diferentes conflictos que suceden en la cadera en determinadas situaciones, como son sobre todo las prácticas deportivas. Las prácticas deportivas con el tiempo han ido cambiando y por lo tanto las articulaciones cada vez están sometidas a mayor estrés mecánico. Y eso produce ciertas alteraciones en caderas que previamente tienen algún condicionamiento anatómico para que se produzca la patología. ¿En qué momento se presentan estos dolores, estos síntomas? Generalmente está relacionado en el momento de la práctica deportiva o posterior a la práctica deportiva. Aunque hay un porcentaje de pacientes que sin hacer práctica deportiva tienen estos dolores. Solamente se pueden presentar en pacientes que van de los 15, 16 años hasta los 55 años y aparte del dolor, a veces refieren chasquidos, es decir, ruidos en la articulación de la cadera o sensación de bloqueo. Por ejemplo, hablamos de un paciente normal, pero ¿cuáles son las actividades relacionadas a estos síntomas? Generalmente los deportes de alto impacto, es decir, mountain bike, el fisicoculturismo, musculación o todas aquellas prácticas de gimnasio que son de alto impacto, las artes marciales o la danza. ¿Qué tratamientos son los recomendables, por ejemplo? Hay tres opciones de tratamiento. Inicialmente se empieza con tratamiento de rehabilitación, ejercicios muy específicos para esta patología. En muchos lugares esta patología la van a encontrar como síndrome femoroacetabular, síndrome de choque femoroacetabular o impingement femoroacetabular. Entonces la forma de tratarla inicialmente es con rehabilitación, ejercicios muy específicos para esto. Otra opción es la artroscopía de cadera y la tercera alternativa es la cirugía mini-invasiva de cadera con asistencia artroscópica. Todas estas técnicas son técnicas de cirugía de conservación de la cadera, es decir, la cadera se conserva y lo que se hace es reparar las lesiones que determinan la patología. Una vez reparadas las lesiones, ¿cómo sigue el paciente? ¿Cuál es su recuperación? Generalmente comienzan con un programa de rehabilitación que comienza en el internado. Es una internación corta, 24 a 36 horas, con ejercicios con el kinesiólogo. Luego siguen en su domicilio unos 7-10 días más y luego ya en la clínica con pautas y protocolos de rehabilitación bastante específicos para esta patología. Y generalmente el paciente puede retornar a la práctica deportiva sobre el tercer y cuarto mes. Muchas gracias, doctor. Muy completa esta